Historias sin desenlaces, sin pistas claras que conduzcan a saber qué ocurrió, Blanca. Bueno, son personas que desaparecen sin dejar rastros. Vamos a ver. ¿Qué se entiende por desaparecidos? Las personas desaparecidas son aquellas cuya suerte se desconoce a raíz de diversas situaciones, entre ellas la violencia. Vivir sin un ser querido es el sufrimiento que le ha tocado vivir a muchas familias. Pero si ese ser querido es un menor de edad, la angustia es peor. Una niña de 9 años no se fue con otro niño ni se fue con un novio. Una niña de 9 años se la llevó a alguien o está en algún lugar. Pero ella tiene mucha fe y no pierde la esperanza de que algún día se sepa la verdad. Tener un ser querido desaparecido es una vida que no se le desea a nadie y un dolor que no tiene fin. Son estas las palabras que salen del corazón de cada una de las familias que viven esta agonía. Las interrogantes son muchas del por qué desaparecen los menores en el país, pero hay quienes dicen que los factores son múltiples. Yo sí soy del criterio de que en Panamá sí existe la desaparición de menores de edad, producto de tráfico internacional de órganos, producto de trata de niños, producto de prostitución infantil, y tenemos que tomar los correctivos y las alertas necesarias. La señora Elvia López de Tulipano es amiga de la familia de Luz Clarita, desaparecida en Las Tablas y cuyo paradero sigue siendo desconocido. Para ella es difícil saber que han pasado unos 10 años desde que esta niña desapareció y nunca se supo de ella. Se trata de una familia humilde, que no tiene voz y que es invisible, pero que tiene derecho, tiene todo el derecho de saber dónde está su hija. Una madre que sufre hoy como el primer día. Y esas son las consecuencias de un sistema que no da respuestas. La señora Pastora Ramos, tía de Luz Clarita, conversó con TVN Noticias y contó cómo ha sido la vida que ha tenido que vivir su hermana Clara desde que su hija desapareció. Y hasta el sol de hoy, nadie sabe qué sucedió y dónde se encuentra. Asimismo, expresó que con el caso de Anderlín, como familia han tenido una recaída y los recuerdos de lo que le pasó a Luz Clarita han salido a relucir. Bueno, como familia siempre esperamos encontrarla viva, pero a estas alturas de la vida pues todavía existimos, ya queremos saber cómo sea, encontrarla como sea, ¿ves? El tiempo es crucial para que un niño aparezca en las primeras horas que no se sabe de él. Y en Panamá se ha tratado de crear mecanismos para agilizar la atención de estos casos, como la alerta Amber, que funciona con éxito en otros países. Sin embargo, aunque se aprobó la ley 230 el año pasado, nada se puede hacer porque aún no está reglamentada. Eso de las 24 y 48 horas, esto se desvanece con esta ley. Se habla de que no puede ser mayor ni menos de 5 horas ni mayor de 24 horas. Eso te dice a ti que ante la posibilidad de que tu hija, tu hijo sea desaparecido, sea extraviado, lo han secuestrado o lo han raptado, obviamente tú tienes que ir ante las autoridades y activarse esa alerta. El director de la DIJ expresó que la mayoría de los casos que ellos han atendido de personas reportadas como desaparecidas guardan relación con problemas dentro del hogar. Nosotros hemos identificado en todos los casos a través de los análisis que hacemos también con el Ministerio Público y las entrevistas, una vez que aparecen estas personas, que en su gran mayoría los casos provienen por lo que le acabo de comentar anteriormente, por situaciones de conducta del adolescente o porque de pronto provienen de hogares disfuncionales donde no existe al 100% la figura del padre o de la madre. El caso de la pequeña Anderlín Llerena es otro que ha encendido las alertas nuevamente, porque surgen interrogantes de si en el país las autoridades están preparadas para ubicar a los niños o niñas que sean reportadas como desaparecidas. Ya han pasado unos 14 días desde que Anderlín salió de su casa,
y no hay rastro de ella. En Panamá varios casos han estremecido al país y a la ciudadanía, que ha seguido de cerca los resultados de esta búsqueda, que hasta ahora han sido infructuosas. Muchos han quedado plasmados en hojas de periódicos, archivos y en la memoria de quienes recuerdan los hechos. Pero solo en el caso de Geodisis Sáez hay una persona pagando condena, pero nunca se ha sabido dónde está la joven ni qué pasó con ella. Helen Concepción, TVN Noticias. Gracias, Helen. Y precisamente vamos a poner en contexto esas desapariciones sin resolver que se han registrado en nuestro país. ¿Qué ha pasado con estas niñas? Hay que recordar que hace 19 años en Panamá se conoció del caso de Mónica Serrano, de 1 año y 6 meses de nacida, que desapareció del patio de la casa de su abuela en Colinas de Loma Bonita, esto en Vistalegre de Arraiján, y hasta la fecha no se sabe nada de ella. Asimismo, el 22 de julio del año 2012 desapareció cuando salía de su casa en Las Tablas e iba para su escuela Luz Clarita Domínguez, de 14 años, que Helen Concepción allí ha mostrado esta historia. El 17 de enero del 2013 desapareció también Geodisis Anabel Sáez, de 17 años, cuando salía de su trabajo y se dirigía al colegio, y hasta la fecha no se tiene pistas de su paradero, pero sí hay una persona detenida y pagando condena por este hecho. Y también el caso más reciente, el martes 13 de septiembre desapareció la niña Aderlín Mailenis Llerena, de 9 años, cuando salió de su casa en la comunidad en Verapurú, en San Miguelito, rumbo a su escuela, y hasta la fecha no se sabe todavía nada de su paradero. Por supuesto que TVN Noticias le da seguimiento a estos casos. Así es. Y la fiscal superior de Herrera y Los Santos, Diana Callender Fernández, confirmó que el caso de Luz Clarita Domínguez sigue abierto y que además se han hecho excavaciones recientes para tratar de ubicar posibles pistas que indiquen que pudo haber ocurrido con estos casos. Ambos casos están siendo tratados como desapariciones forzosas. Por el caso de Geodisis, hay una persona que paga una condena de 20 años de prisión. El caso de Luz Clarita es un caso que está en sumaria enumeración, lo que significa que es un caso que no tenemos una persona indagada en este momento, pero sí se han hecho actividades porque existen pues personas sospechosas que podrían ser los responsables de este hecho. Nosotros hemos hecho excavaciones, las últimas excavaciones se hicieron el año pasado, inclusive se trajeron perros especializados de la Policía Nacional para poder buscar estas personas o indicios relacionados con las mismas. Y precisamente la Dirección de Investigación Judicial ha recibido este año alrededor de 300 denuncias de adolescentes desaparecidos, entre ellos hombres y mujeres. De esos han aparecido unos 293, 233 son mujeres, 60 son hombres y otros 7 siguen siendo buscados. Según el director de la DIJ, estas cifras varían todos los días porque se dan casos de menores evadidos o reportados como desaparecidos por sus familiares.